Bueno, volviendo al nivel dentro del cual se encuentra Walmart, el nivel 3, hay que decir que esta empresa se encuentra en ese nivel y no en el 4 ni en el 5, porque esta empresa ha realizado un, un progreso bastante considerable con respecto a otras empresas, con respecto a la manera de hacer las cosas. Se ve muy claramente que Walmart es una empresa que está muy consciente de la necesidad de realizar una supervisión, de la importancia de la supervisión, de realizar una supervisión mejor de lo normal para conseguir resultados mejores que los normales en el progreso. Es una empresa que se ve que está muy consciente de la enorme importancia que tiene el grado de supervisión y la calidad de la supervisión para lograr un mayor progreso, un progreso especialmente sobresaliente a nivel mundial, en la competencia con otras empresas a nivel mundial. Y por eso es que Walmart hace las cosas diferentes de cómo se hace en otros lugares, de cómo se hace, por ejemplo, una empresa como Gela. Y esta diferencia es muy notoria, por ejemplo, en el hecho de que, como antes expliqué, ya antes en otro audio mencioné que cuando Walmart entra, eh, da acceso, quiero decir, cuando alguien entra a Walmart o da acceso Walmart da ingreso Walmart a un nuevo empleado, le muestra un, un código de ética que llaman ética global, y a manera de curso le van explicando al empleado exactamente cuáles son los lineamientos de conducta que debe observar dentro de la empresa, y en repetidas ocasiones, una y otra y otra y otra y otra vez, le dicen al empleado que es necesario y que es responsabilidad y obligación del empleado reportar cualquier abuso que se cometa dentro de la empresa, cualquier abuso que cualquier otra persona de cualquier nivel que sea cometa dentro de la empresa, o cualquier violación de esos lineamientos que hay en el código de ética de Walmart. Es estar instando a cada rato a través de ese curso al empleado, estarle recordando que es muy importante que lo haga. Y al final todavía dicen, después de haberle puesto a uno en varias ocasiones el número de teléfono y la dirección de correo electrónico para que el empleado reporte cualquier cosa, y después de mencionarle que se castigará a cualquier persona de Walmart que cometa alguna represalia contra alguien que haya puesto una denuncia, que no se tolerará ninguna represalia contra nadie que haya hecho denuncias. Después de todo eso, se menciona que Walmart tiene un premio anual para las personas que hayan hecho las mejores denuncias en, en todo el año. Entonces, entrega un premio, que el primer premio, y otros premios, creo, para otros lugares. Entonces, esto es algo muy importante, es extremadamente importante, es algo de lo que yo he hablado en otras ocasiones desde hace años. Esto es algo de lo que yo estaba consciente, de una necesidad de la que estaba consciente desde muchos años antes de ver esto en Walmart. Y, y de hecho escribí y publiqué al respecto desde hace años. Y hace poco, casualmente también, eso fue hace como 2 días, que fui a
estuve en Walmart, fui a comprar unas cosas ahí. Me di cuenta de que en la sucursal que tienen en la calle 16 de septiembre, creo que es entre 16 de septiembre, entre la avenida 16 de septiembre y Niños Héroes en Guadalajara, me di cuenta de que en cada caja pusieron una pequeña terminal para que el cliente llene una encuesta. Oye, si desea hacerlo, ¿no? Claro que no es su obligación, pero hay clientes que desean hacerlo porque eso es algo importante, eso es algo mm, que les conviene. Hay muchos clientes que están conscientes de que les conviene que una tienda a la que van asiduamente, una tienda en la que frecuentemente compran, los atienda como debe atender y que haya personas que trabajen mejor o que dejen de cometer errores considerables o abusos que puedan haber cometido mediante el reporte de esa comisión, de ese abuso o esos abusos o esos errores. Y como están conscientes de eso, aprovechan esa oportunidad. Eso es algo importante en parte porque por el hecho de que pueda funcionar eso. O sea, por la oportunidad que le da a Walmart eso para saber qué es lo que hay que corregir. Le da la oportunidad a Walmart de conocer mejor las necesidades de los clientes o de conocer también cuáles son los problemas que tienen los clientes en Walmart al momento de ir a hacer sus compras. Y al mismo tiempo es algo muy útil porque también en parte desestimula y desanima el mal trabajo de los empleados, los abusos, y al mismo tiempo estimula el buen trabajo. Yo no llené la encuesta, no tenía mucha prisa esa vez, pero es una forma interesante, es una forma de, de hacer las cosas que también crea una buena imagen de la empresa, hace que la empresa se vea como algo eh, que tiene un mayor interés en el buen servicio que otras empresas. Y no solamente es la imagen, no solamente es la apariencia, sino el hecho de que como resultado de esa información que Walmart obtiene pueda realmente mejorar el, la calidad, el nivel del servicio que da a los clientes. Esto muchas empresas no lo hacen, la gran mayoría de las empresas no lo hacen. Es lamentable que cuando algunas empresas ponen un buzón de sugerencias o de quejas, lo ponen nada más por un tiempo, como si fuera algo así como una campaña. Es absurdo que lo hagan como una campaña que, que vaya a ser solo porque la empresa está viendo que tienen problemas en ese tiempo y vamos a hacer una campaña de 3 meses. Cuando eso no debería ser jamás una campaña. O sea, no debería ser algo temporal, sino algo permanente. Es como esas personas que quieren llevar una vida sana y cometen la tontería de estar haciendo dietas. O sea, que hacen una dieta, el rato hacen otra dieta y luego hacen otra dieta y así se la pasan entre dieta y dieta porque están alternando la buena o supuestamente buena alimentación con la mala alimentación. O sea, así se la pasan un mes alimentándose pésimamente y luego se ponen a dieta una semana o dos. Y eso obviamente no es una forma seria de hacer las cosas. Eso es algo que funciona mucho para elevar la calidad del servicio. O sea, yo personalmente lo he visto. Recuerdo que cuando estuve trabajando en Banamex, tuve
tuve una muy mala experiencia con un médico en la Ciudad de México que daba un servicio pésimo. Era médico al que a uno le preguntaba algo y prácticamente ni contestaba, y lo trataba a uno como si fuera mm, pues como si fuera uno alguien que no vale casi nada, no nada, ¿no? Y era bastante mal médico. Incluso en una ocasión recuerdo que yo le dije que sentía que necesitaba unas vitaminas. Y en aquel tiempo en que yo tenía una forma diferente de ver la manera de estar más sano, y, y en que sí yo consideraba necesario tomar vitaminas. Yo hace mucho tiempo que no tomo vitaminas porque sé que esa no es la forma de ser más sano, pero yo se lo dije en aquel tiempo. Yo tenía como 20 años de edad, y me dijo que sí, pero que regresara la próxima semana por las vitaminas. Acá no dije, bueno, pues, o sea, eso va a ser nada más para que se le pague otra consulta. Y he sabido yo y muchos otros empleados de Banamex muchas veces supimos de doctores, y no solamente Banamex, de muchos médicos hemos sabido que hacen operaciones que no necesitan hacer, que consultas, tratamientos que no necesitan hacer solamente por cobrar. Este médico después, en otra ocasión que regresé, encontré que había un buzoncito de Banamex que decía queremos escucharte, y en la parte de abajo tenía un dibujito de un estetoscopio, y, y era para meter sugerencias, decía Banamex. Entonces cuando lo vi dije, ah, cabrón, dije, tengo que ahora sí voy a poder reportar a este hijo de la chingada. Y recuerdo que no lo reporté, pero recuerdo que cuando entré a la consulta, el trato que él me dio fue muy diferente, muy, pero muy diferente. Recuerdo que yo tenía mucho acné en la espalda en aquel tiempo. Fue un tiempo en el que tuve mucho acné, como 2 años. Y, y cuando el médico me revisó la espalda, no creo que haya sido homosexual el médico, no tenía ningún aspecto de ser homosexual, pero sí recuerdo que se estuvo como unos 10 minutos acariciándome la espalda, con la mano así, como según él queriendo saber, o no sé, como pensando qué era lo que me iba a recetar, y mientras tanto me pasaba la mano así por la espalda, acariciándome la espalda. O sea, esos son los efectos que produce algo como eso. O sea, la gente corrupta. La gente, la gente no hace bien las cosas. Mira, quiero volver a ese tema. La gente no las hace bien más que cuando hay una supervisión para que las haga bien. Y en la medida en que existe la supervisión, las va a hacer bien. Por eso es que es tan importante pensar en cómo debe ser la supervisión, qué es una verdadera supervisión. En todo el planeta no existe en la actualidad una verdadera supervisión. Y por eso es que este planeta entero está extremadamente jodido en comparación con lo que puede llegar a estar. Y Walmart es una empresa que Banamex, bueno, quiero regresar un poquito a Banamex antes de volver a Walmart, porque ya he hablado mucho de Gela, y luego puede parecer que yo me estoy si está en esa perspectiva muy equivocada de que todavía de que yo quiero criticonear a las empresas. Se puede llegar a pensar, bueno, este cabrón ya se ensañó con Gela, ¿verdad? Mira, pero no es eso. Hay muchas empresas que están mucho peor que Gela.
podríamos hablar incluso de un nivel 5 que está todavía, está muy por debajo de Gela, y por eso digo que ese nivel 5 se podría incluso dividir en más niveles y hasta formarse como 10. Eh, yo solamente quería hablar de los niveles de Gela para arriba, pero sí hay empresas, por supuesto, que están muy por debajo de Gela, y hay muchísimas. He trabajado en empresas que no te imaginas hasta dónde llegan. Bueno, eh, muchas personas no se lo imaginan si no han trabajado en empresas así, pero hay millones de personas aquí en México y en todo el mundo que han trabajado en empresas que están muy por debajo de Gela. Y en el caso de Banamex llegó a suceder que yo tuve problemas muy serios con imbéciles supervisores de allá de una sucursal de ese banco, de una oficina de ese banco en Mazatlán. Después me cambié a una sucursal de Banamex en la Ciudad de México y encontré que las condiciones de trabajo eran muy, muy diferentes, pero muy diferentes, o sea, muy superior. Eh, el Banamex en Mazatlán era una pinche porquería de lo más bajo que puede haber, de lo más estúpido y abusivo que puede haber. Cuando llegué a la Ciudad de México, ay, dije que bueno, qué diferente está aquí, mucho más civilizado. Era como vivir entre animales allá en Mazatlán. No todos, conocí personas excelentes, maravillosamente, eh, una que otra, una que otra, muy pocas. Pero sí me tocó tener especialmente un supervisor que era una verdadera bestia y no se podía hacer nada contra él. Cuando llegué a la Ciudad de México, aunque me encontré con condiciones de trabajo muy superiores, llegué directamente a una sucursal en la que acababa de haber un fraude y de hecho habían arrestado a personas que habían cometido el fraude ahí. Entonces, para que te des cuenta de que, o sea, yo no necesito decirte todas estas cosas para que tú sepas que por todos lados hay corrupción en todas las empresas y que por todos lados hay robos y desmadre, ¿verdad? Porque no hay suficiente supervisión. Entonces, ¿por qué entonces Walmart está tan consciente de eso? Bueno, en parte porque lo sabe por experiencia de muchos años, pero ellos sí están tratando de hacer algo por solucionarlo y es evidente por eso que dicen en su código de ética, es evidente que están dándole la suficiente importancia y que están tratando de hacer algo. Y eso que están tratando de hacer es muy importante. Ahorita quiero mencionar esto de Walmart también porque hay algo que sucedió en Gela que me hizo darme cuenta de que Gela no tiene ese grado de conciencia, ni tampoco está haciendo tanto por mejorar la supervisión como lo está haciendo Walmart. Es evidente, es muy evidente, no solamente por cómo suceden las cosas dentro del trabajo, sino porque en Gela se nos da un curso a los de nuevo ingreso, un curso de inducción para que conozcan algunas cosas sobre la empresa, lo esencial, sobre lo que es Gela y sus normas de trabajo, sus reglas sus normas de calidad y otras cosas, ¿no? Procedimientos, y que se conozcan algunos documentos, diferentes cosas. Entre esos varios cursos que se nos dieron allí, se puede decir que es un curso, pero subdividido en varios, sobre diferentes temas. Hubo uno en el que se nos dijo eh, al mencionarse muy levemente la posibilidad de que alguien dijera algo por algo que se estuviera haciendo mal dentro de un curso, al mencionarse eso por parte de quien estaba dando el curso y los documentos que estaba mostrando, no por parte de alguien que estaba ahí escuchando, apareció allí con letras mayúsculas entre todo lo demás, y esto en Gela eh, lo deben poder verificar que es verdad.
aparece entre otros párrafos que vienen todos con letras minúsculas y mayúsculas, como normalmente se escribe, o sea, resaltando entre todo lo demás una frase con letras mayúsculas, toda la frase sin una sola minúscula, que decía: no se trata de buscar culpables. O sea, que no se trata de buscar culpables. Mm, bueno, dije, o sea, dice que vale madre quién es el culpable de las cosas, ¿verdad? O sea, a Gela le vale madre, se puede decir, hay que decirlo tal como es. O sea, le vale madre quién hace algo. O sea, no quiere saber de nada. Si alguien hace algo, no quiere saber quién fue el culpable, porque no se trata de buscar culpables. O sea, qué pinche prejuicio tienen contra el hecho de hacer algo tan útil como saber quién es el culpable de algo que se hace mal y corregir a esa persona, o hacer lo que haya necesidad de hacer. Ahorita acabo de mencionar por eso, porque yo tengo una forma muy diferente de ver las cosas, parecida a la de Walmart, y acabo de mencionar el caso de esa persona de allí de Eduardo Rivera Guillén, la forma tan abusiva de tratarme, y que al parecer es su forma de tratar a todos los empleados, o a la mayoría. Tal vez no a todos, ¿no? Porque hay muchos que son serviles, y hay otros que por estar en otro cierto nivel, él puede llegar a respetar nada más por eso. Porque dice, pues no me voy a poner eh, a las patadas con Sansón, no me voy a poner a criticar a alguien que sí me puede chingar, ¿no? Nomás voy a chingar a todos los que están por debajo de mi nivel. O sea, nomás al 90% de la empresa. A los demás no. Al otro 10% no. A ellos sí los respeto. Ellos sí son respetables. Porque es ese tipo de puto. O sea, que te trata así bien, y en cuanto puede chingarte, te chinga. Porque puede. No por otra cosa. No porque uno se lo merezca ni nada. Simplemente porque puede. Eso es todo. Si puede, ya chingo. Y menciono eso de la impresión que a mí me causó durante mucho tiempo esta persona, hasta que después pensé, bueno, a lo mejor no es que sea él alguien que tiene una palanca así muy chingona, Ángela, y que por eso esté haciendo todo eso, por eso esté cometiendo todos esos abusos con ese nivel de descaro, sino se me digo que, bueno, podría ser que fuera un tipo de esos que no, eh, a los que no les interesa nada si siguen ahí en la empresa o no, le vale madre, él hace lo que él quiere. Al cabo ya quiero que me corran, dice. Pero te puedo asegurar que la gran mayoría de las personas contra las cuales ese tipo esté cometiendo abusos van a pensar primeramente y muchas veces solamente que los está cometiendo por eso que primeramente dije, por eso de que esa persona está bien parada con alguien que tiene un puesto más arriba. No se van a imaginar otra cosa. Porque tiene un puesto así como que es especial como para abusar. Porque se parece como a esos pinches médicos que se aprovechan del hecho de que van a operar a alguien y la vida está en manos de ellas. O sea, es un puesto que se presta de maravilla para los que son sádicos y son de esos que les gusta chingar, pues, o que son amargados y les gusta chingar. Y los médicos también, o sea, de maravilla. Algunos los he visto, me ha tocado ver en el hospital cómo tratan, como le da su pinche gana a alguien a quien van a operar, y el otro, o sea, tiene que someter y tiene que ser bueno con él, porque dice, si no, pues no, no salgo del pinche quirófano, salgo muerto o muerta. Y entonces eso sucede ahí porque él es el encargado de la nómina,
Y entonces él paga lo que le da su pinche gana. Si él no quiere pagar un día, no te lo pague ya, así de fácil. Allí eh, es, es algo que puede estar perjudicando mucho a la empresa. Y sin embargo, pues yo nunca se lo dije a nadie porque ya lo sabían los demás. Lo sabía el supervisor del área donde estaba yo, que tiene bajo su supervisión cuántas personas eran en el área de inyección de plásticos, como unas 50 o más, no sé, a lo mejor debe ser como entre 50 y 100 personas. Es un puesto importante y ellos ya saben lo que ese cabrón hace. Entonces, si lo están viendo y ni ellos mismos hacen nada, o sea, si gente de ese nivel está viendo esas pendejadas que hace ese tipo y ni ellos mismos hacen nada, entonces todavía más como para pensar que ese tipo está bien parado. O sea, está tan bien parado que ni siquiera el supervisor le puede hacer nada. ¿Por qué? Porque si ya saben todos esos que es un pinche jodido desquiciado, que pueden correr en cualquier momento, ya lo hubieran corrido. Entonces, eso que yo menciono como una interpretación posible, la verdad lo veo como algo remoto. Y como algo remotamente posible, y como que lo más probable es lo otro, porque toda la, hay ciertas cosas que suceden al mismo tiempo, que parece que ese cabrón está puesto allí, especialmente en ese puesto donde se necesita mano dura para chingar. Y entonces eligen a uno de esos pendejos que no tienen idea de lo que hacen y que son serviles ante los que están más arriba, en puestos más arriba, porque ellos van a hacer siempre cualquier cosa que les digan con tal de que los tengan ahí en ese puesto, eh, o les paguen pues algo que ellos consideran que es suficiente para cometer todos esos abusos. Eso es algo que obviamente genera una muy mala imagen ante los empleados. Y eso es importante también, no porque sean los empleados, hay que tratarlos como pendejos, ¿verdad? A lo mejor si uno puede pensar, bueno, pues que tú estás hablando de una mala imagen ante los empleados, no ante los clientes, es otra cosa. O sea, los empleados es otra pinche cosa. Si estuvieras hablando de la mala imagen contra los, en el caso de los clientes, ahí sí estaría cabrón, ahí sí habría que poner atención. Pero tú estás hablando de los pinches empleados, o sea, esos van y vienen, o sea, se van y al rato vienen, o sea, por eso contratamos un putero cada mes, porque nos valen verga, nos valen verga, para eso tenemos a ese güey, para estar chingándolos. Y, y entonces ahora, pues yo después digo, bueno, pues, o sea, no sé qué chingado pasó aquí, ¿no? O sea, como que no sabían, ¿y por qué no sabían? Pues no, no sé por qué no sabían el problema que yo he tenido con él. Pues si lo sabía el supervisor y se lo dije muchas veces, y él supuestamente estaba de parte de mí, y luego parecía que se pasaba la bolita el uno al otro y así, y me traían como pendejo de un lado para el otro. Y entonces eso obviamente es algo que perjudica a la empresa y por eso lo digo. Cuando no hay un lugar donde poner quejas y uno hasta lo busca y no lo encuentra, es obvio que a la empresa le vale verga eso. ¿Sabes qué? Eso a nosotros nos vale madre. Tú ponte a trabajar, cabrón. Lo que nos interesa a nosotros, algo así fue la conducta del supervisor, las muchas veces que me quejé con él y que le hice ver que estaba habiendo un problema ahí, aunque yo no me quejara, ¿no? Pero que sí le hice ver, oye, ¿qué pasó con esos días que me deben? Y así. Y cosas así, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, yo le decía, y ya le preguntaste, porque él me decía que él iba a tener que preguntar y decirle, confirmarle que sí tenían que pagarme esos 2 días. Y no, dice, pues no me contesta.
Ya le mandé 3 emails en cuanto a 3 personas, ya me contestó los otros dos, pero el tuyo no me lo ha contestado, me dice. Y luego ya más adelante, después de mucho preguntarle, me dijo, ya me contestó y me dijo que ya te los pagó. Ah, le dije, no, pues no me ha pagado nada, le dije. Y ahí, o sea, así anduvimos. Entonces, si yo veía que ellos ya sabían todo, o sea, era así como decirme, con las prisas con que él me decía las cosas, era como si me estuviera diciendo, tú ponte a trabajar, olvídate del asunto. Es que eso es lo único que aquí importa. Si no, pues me hubiera dicho, ¿por qué no vas y te quejas con tal? ¿Por qué no vas y hablas con su supervisor? ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con el supervisor de él. Pero pues si él tampoco lo hacía, ni me decía que lo hiciera. Entonces, ¿qué podía llegar a pensar en ese caso? Que no había forma de solucionarlo. ¿Por qué? Pues porque él era un representante de Gela, un representante de la forma de ser de Gela en esos aspectos, en esos asuntos. Y voy a mencionar exactamente por qué sucedió eso, porque ya estoy hablando mucho sobre esto y luego puede parecer que no estoy mencionando la forma en que sucedieron, tal vez porque yo estoy tratando de ocultar algo. Esos 2 días que no se me pagaron fueron porque cuando yo tenía muy poco tiempo de haber entrado en Gela, tenía como unas 2 semanas o 3, cuando mucho 3, comencé a trabajar tiempo extra, hice esos días de tiempo extra y estaba yo ese día trabajando un domingo, estuve un domingo trabajando en una expansión que hay, es una planta aparte, se puede decir, de que está anexa a la planta 5 y que está mucho más lejos de la entrada que esa planta. Cuando se llegó la hora de salir del trabajo, por la exactitud de la responsabilidad que yo suelo tomar hacia el trabajo, en lugar de salir eh, 10 o 15 minutos, a veces 10 o 15 minutos antes de la hora de salida, como lo hacen muchos en ese lugar, especialmente en ese lugar, yo salí exactamente a la hora de salida, a las 10. Había estado trabajando el turno, eh, los 2 turnos, porque era mi día de descanso el domingo, y trabajé los 2 turnos, o sea, todo el domingo, la mañana y la tarde, o sea, hasta la noche, hasta salir a las 10 de la noche, los trabajé sin tener que ir, o sea, eran mis 2 turnos extra todo el domingo. Y hay que tomar en cuenta que cuando uno acaba de entrar a trabajar, no conoce todavía cuáles son los tiempos de espera, por ejemplo, del camión para que uno pueda irse. Y a las 10 de la noche yo ni siquiera sabía si podía encontrar algún camión para irme hacia el lugar donde vivo, un camión que no fuera el transporte de Gela, y por eso tenía una preocupación especial por la posibilidad de llegarlo a perder por estar teniendo que caminar a las 10 de la noche, que era la hora de salida, saliendo a esa hora, caminar hasta la salida, que me iba a tomar mmm, pues me iba a tomar caminando rápido unos 8 minutos. Y entonces, además de que está prohibido correr dentro de la planta, a mí una vez me llamaron la atención porque yo eh, tenía la costumbre de correr. De hecho, varias veces anduve corriendo por ahí, pero en cuanto uno de los guardias me vio corriendo, me dijo que estaba prohibido correr dentro de la fábrica. Bueno, y entonces, por las prisas con que salí,
me, no me detuve a checar la salida, pero sí había checado la entrada. Entonces, por el solo hecho de no haber checado la salida, ya no me quisieron pagar esos 2 días, esos 2 turnos, mejor dicho. Y sin embargo, el supervisor y otras personas también, la líder del grupo en el que estaba, eran testigos de que yo había estado allí y además yo había checado la entrada. Pero no, él me dijo, no, 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 no te la podemos pagar. Pero así, o sea, me lo decía de una forma muy, muy pendeja. Se nota que ese pendejo necesita educación especial en relaciones humanas. Se nota que lo necesita. Se nota que Gela lo necesita. Que Gela necesita que ese tipo se eduque. Para no estar causando ese pésimo sentimiento de maltrato y ese pésimo trato que da a los empleados que se encuentran en esa situación. Yo como resultado de eso he tenido 3 ideas de mejora que nunca presenté a Gela, que de hecho las pienso publicar en estos días para resolver ese tipo de problemas de una manera automatizada, con una diferente forma de checar, para que ese tipo de problemas no se repita. Y entonces, pero eso es solamente una forma de solucionar ese problema de la falta mm, de la falta de checar, de los olvidos que puedan llegar a suceder en la empresa al checar. Y eso, habiendo tantos empleados allí, habiendo miles de empleados en las plantas, debe suceder en muchas personas de vez en cuando. Y se nota que las personas ya saben que hay problemas serios cuando sucede. Entonces a mí eso me causó una impresión muy desfavorable al principio, porque pues desde el primer día que yo entré, la primera idea de mejora que presenté fue una para evitar robos dentro de la empresa. Y en muy poco tiempo yo ya estaba sintiendo que la empresa me estaba robando a mí. Al mismo tiempo que mandaba mucho a la chingada la idea para evitar robos dentro de la empresa. Entonces, esas son cosas que no, no deben dejarse pasar por alto, porque mira, debe ser obvio para quien escuche esto que no estoy diciendo estas cosas porque porque yo quiera insistir en lo que en, en la en una pretensión de resarcirme por un rencor que yo tenga personal hacia ese tipo. No se trata de eso. Tampoco voy a negar que le tengo rencor. Tampoco voy a negar que lo desprecio y que pienso que es un pendejo. O sea, todo eso lo pienso y lo siento. Pero no es eso lo principal. No es lo principal. Lo principal es que esa persona puede estar haciendo eso con muchas personas. Y que puede estar causando un problema serio a la empresa. O no sé cómo lo vean, ¿no? Es que también lo digo serio en ese tono, porque a lo mejor a la empresa le vale madre, ¿no? Y para ellos no es serio. Pero para mí sí es serio, es un problema serio. Alguien que está especialmente en un puesto como ese. Si estuviera en otro puesto, pues como operador, pues no, o sea, no tiene mucha capacidad para perjudicar. Por eso es que digo que las personas que están en puestos más altos son los que más requieren supervisión, porque tienen más capacidad para hacer daño. Cuanto más alto sea el puesto, más hay que supervisarlo. ¿Eh?
está mucho más alto, pero suele suceder que cuanto más alto es el puesto, menos es la supervisión que tiene. Así de absurdo es. Eso es exactamente lo que dicen con esa frase, aquí no supervisamos el trabajo de los adultos. Ah, chingón me saliste, mijito. Chingón no saliste. Buena frase para chingar a la mayor parte del mundo, para pegarle en toda su madre a la mayor parte del mundo. No solamente por la corrupción que se genera en todos los pinches gobiernos de todo el mundo, sino por el pinche desmadre que se hace en todas las empresas con eso y con todo lo que se evita en cuanto a progreso. Yo sé que se me puede decir, oye, pero es que yo estoy hablando de empresas que son buenas y con eso te demuestro. No, 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 no. Tú no sabes de lo que se están perdiendo esas empresas por el hecho de no tener supervisión y por el hecho de creerse exentos de necesidad de supervisión porque son maduros según ellos. Miren nomás. Según ellos sí son maduros, ¿eh? Y entonces, ¿quién chingados? O sea, ¿quién chingados puede decir en el mundo quién es maduro y quién no es? Eso sería lo más difícil. ¿Eh? En un gobierno sería, en una democracia, ¿qué diríamos? No, pues el pueblo. El pueblo es el que decide quién es maduro y quién no. Para que el pueblo lo elija y ya estando ahí, él haga lo que le dé su pinche gana, porque como es maduro el cabrón, que ya se puso ahí como presidente, pues ya puede chingar a todo el que quiera, ¿no? Y es totalmente seguro, seguro, que cualquier persona que por ser considerada madura carezca de supervisión, va a tener un desempeño en su trabajo muy deficiente en comparación con el que podrá llegar a tener si sí tiene supervisión. Eso se puede demostrar en la corrupción a la que pueden llegar, y cuando no tienen esa supervisión se demuestra también en la comparación que podríamos hacer entre su desempeño en esas condiciones y su desempeño en condiciones muy diferentes en las que sí tuviera supervisión. Pero cuando no se somete a esas dos diferentes supervisiones a una persona, entonces la gente se queda engañada con la idea de que esa persona está haciendo las cosas de maravilla, que las está haciendo muy bien. Y no hay eh, otras empresas que estén haciendo las cosas tan bien como para que se pueda hacer la comparación y que tú puedas decir, mira, estas otras empresas sí están teniendo la debida supervisión y por eso es que en ellas el trabajo es muy superior a estas en las que tú dices que el trabajo no se supervisa porque son adultos los que allí trabajan y los otros pues son niños, ¿verdad? Pero fíjate qué curioso, aquellos que son niños pendejos que necesitan supervisión son los que están haciendo el trabajo mucho mejor que como lo están haciendo tus adultitos. Hay de todas maneras formas en las que se puede mm, dar una idea muy clara, procesos en la vida actual del ser humano, como mencioné hace rato, en las que se puede mostrar muy claramente cómo sería una empresa que tuviera un grado de supervisión como el que propongo. Y por qué esa empresa sería muy superior a todas las demás empresas. Eso no lo voy a hablar en el video porque es algo que requiere mucho más tiempo. Ahorita quiero mencionar que cuando he dicho que no hay ninguna forma de supervisar, ninguna forma de que una persona supervise a otra, y que me he estado incluyendo a mí mismo, no estoy queriendo decir que no haya forma de supervisarla. Sí, hay una forma extremadamente eficaz de hacerlo, pero eso no lo puede hacer ninguna persona sola. Y
Yo lo más que puedo hacer al respecto es decir cómo se puede realizar esa supervisión. Pero yo no me puedo arrogar a mí la capacidad, y sería mentir si lo hiciera, la capacidad para yo erigirme en supervisor de cualquier cosa que a mí se me pidiera que puedo supervisar. Yo lo podría hacer y lo podría hacer mucho mejor que muchas otras personas, pero no sería suficiente. Es a lo que me refiero. Yo como supervisor sería mucho mejor o sería uno de los mejores supervisores del mundo. Estoy completamente seguro. Pero aún así yo estaría muy por debajo de lo que puede hacer con el sistema de supervisión que propongo para que la supervisión se realice al máximo nivel de eficacia posible en cualquier proceso de trabajo de todo el mundo, en cualquier proceso administrativo en la vida y en las empresas de todo el mundo. Por eso es que es tan importante hacer esto y hacerlo de una manera automatizada para que todo funcione como debe funcionar de la mejor manera posible. Hay también aquí en Walmart, volviendo a lo de Walmart, que sucede que Walmart cuando ve que hay muchos procesos de supervisión en los que no es posible supervisar todo. Por ejemplo, hace rato me di cuenta, para mencionar esto de Walmart, me di cuenta en cuanto a Gela, de que al regresar los guantes, los operadores, tal como sugerí en una de las ideas de mejora, realizar una supervisión regresando los guantes, al regresar los guantes usados al, al líder y luego el líder al regresarlos al supervisor que está por encima del líder, entonces, ¿qué va a pasar con el supervisor? O sea, el supervisor, si no lo supervisa nadie, se va a poder robar los guantes también. O va a poder hacer o podrá no supervisarlas, le va a valer madre. O sea, por no trabajar, sencillamente, ahí están los guantes a la basura, sin revisar nada. ¿Qué chingados me importan los guantes, hombre? O sea, no los pago yo. Ahorita tengo prisa, ahorita tengo que llegar. Si me tardo 3 minutos más, me, me voy a eh, me voy a retrasar en esto o en aquello. Chingaderitas sin importancia. O a veces sí de importancia, ¿no? Pero en la mayoría de los casos van a ser chingaderitas sin importancia que para él van a ser más importantes que revisar unos pinches guantes que de todas maneras van a la basura. Más hay que hacer el reporte y decir que todo está bien y ya. Así de fácil. Y a uno un supervisor se le puede hacer costumbre de hacerlo así todos los días. Es lo de menos, hombre. Los pinches guantes es lo de menos. Y pues nomás pasa el reporte, ya está revisado todo y ya. Y entonces hay otras cosas que pueden suceder, ¿no? O sea, que haya complicidad entre dos y que se pongan de acuerdo y así, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a supervisar a él? No, pues el gerente. Oye, pero el gerente, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a contar todos los guantes también? ¿O qué? O sea, con todas las cosas que tiene que hacer el gerente. El gerente se va a poner a contar todos los pinches guantes. Oye, ¿y el gerente quién lo va a supervisar? En cuanto a los guantes también. Y entonces así, vamos a llegar a que el director general también se va a poner a revisar los guantes, que es una pinche cadena como de unos 25 empleados. El director o el gerente general de la planta también, y el director general de todo Gela, que esté a lo mejor allá en Alemania, va a estar contando los guantes de todas las empresas. Obviamente eso sería absurdo, ¿verdad? Porque además de supervisar los guantes, hay que supervisar muchas otras cosas desde abajo, y entonces pasar esa cadena de supervisión hasta el director general sería lo más absurdo que puede haber, ¿verdad? Entonces se supone que la supervisión en algún punto se debe detener
y que se debe confiar en esa persona en la que se detiene. Y entonces, cuando se empieza a confiar en esa persona en la que se detiene la supervisión, ahí es donde ya vale madre todo. Sí, porque esa persona ya ahí es la que está considerada la madura, pues, o sea, la adulta de toda esa ramita de donde empiezan a subir esas cosas, es la adulta, la mera chingona, y la que ya puede hacer ahí sí todo lo que él quiera, porque ahí confían en él, porque está ahí puesto, porque se le tiene confianza en su capacidad para hacer las cosas de manera honesta, de manera cuidadosa, y para trabajar lo suficiente, para ser lo suficientemente trabajador como para hacer las cosas aunque no tenga ganas de trabajar. Y así es en todas las empresas. O sea, hay un punto en el que la supervisión se detiene, porque si no llegaría hasta el director general. Y el director general tendría que estar revisando todas las cosas, ¿no? De todos los empleados de todo el mundo, de todos los empleados de todas las sucursales de la empresa en todo el mundo, ¿no? Entonces, sería absurdo, eso no se puede. Entonces, hay una idea que parece muy lógica aquí, y que es evidente que fue lo que se le ocurrió a Walmart. O sea, en Walmart como que pensaron, bueno, nosotros no vamos a ser tan confiados, no vamos a ser tan pendejos como para hacer lo que hace la mayoría de las empresas, y, y dejar la supervisión así como está, como lo hace la mayoría, para que haya todo ese pinche desmadre que hay por todos lados. No, nosotros vamos a crear y vamos a fomentar una cultura de reporte que delegue la supervisión en todos los empleados. Y no solo en todos los empleados, sino hasta en los clientes de Walmart. Para eso es que está esa terminal ahí, para que también en ellos recaiga ese derecho y esa responsabilidad de supervisar y de denunciar. Y así ya no hay necesidad de que la cadena de supervisión llegue hasta el director general, y que ni que tampoco se quede detenido en un punto en el que ya nadie puede hacer nada, y el que está allí en el tope máximo en cuanto a altura de ese punto, en el que ya no sube más, en el que ya no hay supervisión para esa persona que está ahí ya puede suceder lo que a esa persona le dé la gana hacer. Porque siempre que hay esa posibilidad ocurre mucha negligencia, mucha corrupción. Entonces, allí es donde hay que aplicar esa forma de supervisión delegada en todos. Todos ustedes son supervisores. No es la forma, no es la palabra que Walmart utiliza. O sea, que cada uno de ellos deba ser supervisor o vaya a ser supervisor. No, no es la palabra que dice, pero sí habla de reportar, y viene siendo lo mismo. Es una forma de establecer una supervisión de muchos empleados, y que no tiene nada de malo. O sea, son los pinches recursos de Walmart. Cuando dices algo así, no se trata de buscar culpables. Es como esas personas como esas personas que están en una situación en las que le da vergüenza decir, no es que pensemos que me pueden robar, y pues ni modo, ya con eso ya lo chingaron. O sea, en una frutería, no vaya usted a pensar que yo los quiero, que yo puedo desconfiar de si van a robar o no. O sea, yo estoy hasta acá, hasta adentro, y la gente pasa y yo no veo a la gente que pasa. Pueden agarrar frutas si ellos quieren y se las llevan. Yo no las veo. ¿Por qué no las veo? Porque no quiero quedar mal con la gente. No quiero que vayan a pensar que yo soy desconfiado, que pienso que son ladrones, de nada de eso. No, pues ya te chingaste, le diría yo. Te van a robar a manos llenas. Y, y yo creo que no hay por qué hacer eso, pero hay que tomar en cuenta que las empresas que
viven, están en un país como México, pueden darse el lujo de cometer todos esos derroches, derroches de energía, derroches de guantes, derroches de muchas otras cosas que he mencionado también en otras ideas. Y entonces no, no les interesa tampoco cometer ese derroche de empleados. También es un derroche de empleados, porque entran y se van y contratan más y se van. Es estar derrochando recursos en contratación de empleados, porque pues les pagan su uniforme y sus botas bueno, en cierta forma todo está incluido en el pues está pagado por el trabajo del empleado, se puede decir, pero obviamente a la empresa no le va a convenir tanto que un empleado se salga cuando le acaban de dar su uniforme, eh, porque se quiera robar el uniforme, sino porque no está conforme con la forma en que suceden las cosas ahí, y entonces pues se va. No le va a convenir tanto eso como el hecho de que el empleado dure más tiempo. Y entonces esos derroches pues no son algo que sea inevitable, son cosas que se pueden solucionar. Y en el caso de Walmart, esa cultura de denuncias es seguro que está produciendo muy buenos resultados. Estoy seguro de que está funcionando mucho y por eso lo siguen aplicando y lo van a seguir aplicando seguramente mucho. Pero cuando, de hecho, ya he mencionado en otra grabación, que yo mismo hice un reporte ahí y hay algo que falta ahí en Walmart en cuanto a eso mismo. O sea, hay una deficiencia muy grande. Yo cuando vi eh, eso que Walmart está haciendo, de hecho, llegué a pensar en una forma de llegar más lejos todavía que como Walmart lo está haciendo. Y se me ocurrieron varias ideas para hacerlo todavía mejor que como lo está haciendo Walmart. Porque cuando yo hice un reporte en cuanto a un abuso que cometió una persona en Walmart en mi contra cuando yo estuve ahí. Walmart, recibí una respuesta pronto de Walmart del el lugar al que envié ese reporte, y en él se me decía, gracias, algo así, vamos a investigar. Me decía. Bueno, me dije, pues las cosas sucedieron de tal manera que, que no era fácil investigar. Era completamente cierto lo que yo dije, todo lo que dije era completamente cierto, pero lamentablemente no había forma de investigar. De todas maneras, dependiendo también de cómo sea la persona, o cómo parezca al menos ser la persona que envía la denuncia, y cómo parezca ser la persona contra la cual se envía la denuncia, y también los antecedentes que pueda tener una persona a la otra, aunque yo ahí no tenía ningún antecedente dentro de Walmart porque acababa de entrar, y la otra persona sí podía haberlos tenido, pero cuando menos eso ya es un antecedente por si esa persona, en cuanto a la otra persona, es un antecedente en cuanto a la otra persona, por si esa persona vuelve a cometer otro abuso. Y ya la disuade más, porque entonces ya serían dos reportes. Ya no me convendría. Nunca me había denunciado a nadie, pero ahora sí. Y entonces ya voy a ser más cuidadosa y, y voy a abusar menos, o voy a abusar de una forma más cuidadosa, ¿no? Menos descarada, ¿no? Entonces, cuando, cuando me di cuenta de eso, dije, pues sí debe ser un problema para estas personas que están encargadas de ese departamento en Walmart, de recibir esas denuncias y de investigarlas, porque hay muchas denuncias seguramente en las que no pueden hacer gran cosa cuando tratan de investigar, y que sucede incluso
eh, que de inmediato lo saben, de inmediato se dan cuenta de ello y ni siquiera intentan hacer nada. Pero sí es importante de todas maneras que las denuncias, por eso acabo de mencionar ahorita de los antecedentes, de que al menos alguien ya se haya quejado, que las denuncias se envíen. No quiero decir que por esas dificultades que Walmart pueda estar teniendo en ese trabajo, en esa forma de procesar esa información que recibe de denuncias, que eso no vaya a servir, o que no esté sirviéndoles, o que no deba seguirse implementando ese sistema de supervisión delegada. No, o sea, eso es mejor que no hacer nada al respecto. Es mucho mejor que no hacer nada. Es mucho mejor eso que está haciendo al respecto Walmart que lo que Gela está haciendo al respecto. O mejor dicho, no haciendo, porque yo no veo que haya nada al respecto en cuanto a eso. O mejor dicho, esa forma de supervisarse dentro de Gela. Y entonces, hay, y eso sucede en la gran mayoría de las empresas. O sea, son muy pocas las empresas en el mundo que fomentan eso. De hecho, hay otras empresas que están muy por debajo de Gela, en las que sucede exactamente lo contrario, que está en un nivel que podríamos decir el 5, en el que incluso sucede que las personas que se quejan son castigadas por haberse quejado. Las personas que envían un reporte son tachadas de chismosos. Yo estuve en una empresa en la que hice unos reportes, también esto lo he mencionado en otra grabación de audio, hice unos reportes y se me tachó de chismoso y hasta se me castigó por haber hecho los reportes contra alguien que había cometido un abuso. Entonces dije, no, pues a la chingada, dije, que sigan cometiendo abusos, hay que se chinguen entre ellos, ¿no? Yo me voy de aquí y hay que sigan chingando entre ellos. Yo les quise hacer un favor y luego ellos me chingan a mí, ¿no? Pues ahí los vemos, dije, adiós, bola de pendejos. O sea, pensé en cuanto a ellos porque pues me están chingando. Todavía si al menos se hubieran quedado callados o si me hubieran dicho, aquí no hay que poner reportes como Gela, pues bueno, yo había dicho, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, ni modo. Pero eso acá sí es como para encabronarse, ¿no? O para encabronarse más. Que a uno lo castiguen todavía cuando uno está tratando de hacer un bien y que lo castiguen, eso es exactamente lo que sucede en México. Por eso digo que México está muy por debajo de un nivel 4. Está en un nivel como el de esa otra empresa, exactamente así, o sea, dedicados a castigar a los que quieren hacer las cosas bien. O sea, tienes que adaptarte a la mierda para poder vivir en este país. Y si te sales de ahí, si tratas de nadar de fuera de la mierda, te chingan y te jalan ahí. Y si logras salirte, pues es porque te sales del país, no por otra cosa. Porque no hay otra forma de salirte. Eso se puede decir en cuanto al nivel de progreso también. No en el sentido de que toda la gente sea corrupta. No estoy diciendo que todos los mexicanos sean corruptos y que para poder dejar de ser corruptos tengan que salirse del país y que todos los que se queden en el país es porque sean corruptos. No me refiero a eso. Me refiero a las dificultades para progresar. Sí es cierto que hay una enorme cantidad de corrupción por todo el país, pero no es solamente eso, sino las enormes dificultades para progresar y, y el progreso tan lento eh, y tan dificultoso que hay en este país. También hay ciertos tipos de progreso que están completamente prohibidos, que son progresos que uno no puede ni siquiera insinuar que puedan llegarse a realizar dentro de este país cuando se trata de aspectos morales o relacionados, por ejemplo, con los derechos humanos. O sea, sencillamente eso está prohibido. Si tú quieres defender los derechos humanos, aquí ya te chingaste. Porque tú entonces también te conviertes en víctima de las víctimas que estás tratando de defender. Tú entonces pasas a formar parte de esas víctimas. Y es a lo que me refiero.
O sea, tienes que circunscribirte, tienes que limitarte a lo que está permitido, nada más. A poner tu negocito y así, con tranzas y diferentes formas, y a veces no de una manera tan tranza, pero tampoco tú puedes ser muy honesto, porque aquí la, la situación es como para limitarse a lo más bajo de todo el planeta. Entonces, en Walmart hay entonces esa gran ventaja, esa cultura de supervisión delegada y sin embargo está ese problema de que no se puede comprobar muy bien, no se puede hacer muy bien una investigación y no se puede avanzar tanto como se podría si hubiera formas de comprobarlo. A mí se me ocurrió una vez, eh, al pensar en esto, cuál podría ser una solución para que esto funcionara mejor. Voy a reiniciar esto.